¿Qué tal, amigos y amigas de Radiográfica? En primer lugar. En segundo lugar, de El Laboratorio. Este es otro lunes. Decían los compañeros de Punto de Partida que estaba despejado y que no hacía tanto frío. Es una verdad relativa, Silvano Pascuso. Buen lunes para vos. ¿Cómo estás? Buen lunes. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, buen día. Hoy tenemos algunas entrevistas. Va a estar también con nosotros, como todos los lunes, Santi Adano con la columna de Cultura, que esta vez va a ser sobre una gran historieta que ganó un Pulitzer, que se llama Maus, que es una historieta de gatos y ratones que habla del Holocausto. Y por supuesto que esto lo vamos a encuadrar dentro de lo que está sucediendo con el genocidio en Palestina, que debería avergonzar a toda la población mundial. Y sin embargo, Silvano, llena más de orgullo a algunos sectores que de vergüenza, ¿no? En este mundo tan raro y que también por eso el laboratorio, desde este programa intentamos pensar cómo nos metimos en esta, Silvano, ¿no? Sí, cómo nos metimos y cómo salimos. Y cómo salimos es quizás un poco más productivo que pensar cómo nos metimos. Bueno, pero para saber cómo salimos, salida, sí, hay que saber cómo entramos. Cómo entramos, ¿no? Claro. Y por otro lado, siguen en estos días a nivel local en la Argentina algunas cuestiones más coyunturales, que puede ser Milei en la sociedad rural y esa gran ovación que recibió el presidente de la sociedad rural cuando habló de que el Poder Judicial era independiente y por lo tanto hizo prisión efectiva a una expresidenta. Ahí se vivió la ovación más grande de la sociedad rural. Y como decía uno, si la sociedad rural la tenés del lado de enfrente, es que estás en el lado correcto de la historia, ¿no? Así es. Bueno, todo eso igual se ha puesto un poco más raro. Hoy ya es raro, es muy difícil saber por quién te aplaude o quién te condena, saber de qué lado de la historia está. Viste que está todo bastante extraño, ¿no? Sí, como todo momento de transición entre una etapa y otra es confuso y es difícil saber. Silvano, ¿qué nos trajiste para hoy? La semana pasada habíamos dejado como pendiente la cuestión de si efectivamente tenemos un proceso de derechización en marcha entre los sectores juveniles, si esto es efectivamente cierto, si este proceso es real y, en tal caso, qué hondura tiene. Yo quisiera dejar algunos trazos para que después profundicemos en la discusión y con algunos de los entrevistados esta cuestión. Trazos, problemas, preguntas. Primero es si efectivamente estamos en presencia entre los sectores juveniles de un proceso de derechización, que también la pregunta sería pertinente hacerla al conjunto de la población, si efectivamente estamos en un proceso de derechización de amplios sectores de la sociedad argentina, o si por el contrario lo que tenemos es un cambio de ciclo, y en ese cambio de ciclo un proceso transicional que, como todo proceso transicional, es confuso, contradictorio y difícil de abordar. En lo referente a los jóvenes, los que estamos en contacto con jóvenes, los que por profesión y por ejercicio de nuestra profesión tenemos cotidianamente contacto con ellos, sobre todo los docentes, efectivamente sabemos que ahí están pasando cosas, que están pasando... se están transitando grandes cambios identitarios, grandes cambios en la conformación de la personalidad, los vínculos que ya hemos tratado aquí de la relación entre el trabajo, la tecnología, el mundo laboral. Pero yo quisiera detenerme en este cliché, porque diría que ya es casi un cliché, de que efectivamente los menores de 30 son de derecha, que en este ciclo los sub 30 son definidamente personas con una identidad política derechista, conservadora e incluso reaccionaria, a diferencia de otro cliché o estereotipo de que los jóvenes de hace 10 o 15 años eran progresistas,
estaban a favor de las transformaciones sociales, de la equidad, tenían cierto tinte de izquierda, cierto tinte intelectual y un amor profundo y un compromiso muy grande por la militancia. Bueno, creo que esos son, me parece a mí, clichés que si partimos de ellos para tratar de averiguar qué es lo que está pasando, nos van a conducir a vía muerta. En cuanto a la derechización de la juventud y su peculiaridad en los tiempos que corren, yo diría que siempre hubo jóvenes de derecha, como siempre hubo jóvenes de izquierda, y como siempre hubo jóvenes indiferentes. Por tomar un caso, a principios del siglo XX, durante las 3 primeras décadas del siglo XX, que son épocas en las que el pensamiento progresista ha visto de algún modo una especie de florecer del pensamiento revolucionario, ¿no? Por poner el caso desde la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa hasta la República Española. Esos procesos fueron efectivamente protagonizados por gente joven que se reivindicaba como de izquierdas y que se reivindicaba como revolucionaria. Pero conviviendo con esa gente joven de izquierda y revolucionaria estaban también los jóvenes de derecha, ¿no? Que compusieron en gran medida los movimientos fascistas y en España el falangismo. O sea, había jóvenes de izquierda y había jóvenes de derecha, había jóvenes revolucionarios y jóvenes contrarrevolucionarios. Y también había una mayoría silenciosa de jóvenes que eran indiferentes, o por lo menos imparciales en ese conflicto. Entonces me parece que pensar las épocas como épocas en las que la juventud es predominantemente de izquierda y predominantemente de derecha, me parece que es un error. Lo que sí habría que pensar es si en las etapas de transición entre un modo de sociedad y otro, como el que efectivamente venimos discutiendo aquí, estamos viviendo, esos cambios no generan posiciones reactivas frente a otras posiciones. Es decir, en los últimos 20 años vivimos un avance muy fuerte de lo que se llamó los derechos, ¿no? La conquista de derechos. O por lo menos desde lo discursivo, la búsqueda de la ampliación de derechos para diferentes sectores sociales. Y es claro que eso generó una reacción en muchos grupos humanos que vieron esto con desconfianza, que lo vieron con mal humor y que lo vieron incluso con una fuerte oposición. Y entre los jóvenes es evidente que hay porciones, colectivos, sociales, juveniles, que están avanzando en la elaboración de un discurso reactivo al que se impuso en los últimos 15 o 20 años. Y que esa reacción, si lo miramos históricamente al proceso, no tendría que sorprendernos, porque es natural. Es natural que existan estas reacciones frente a la hegemonía de discursos que en determinado momento se presentaron como verdades inmodificables, absolutas, progresistas, de avanzada. Entonces, a mí lo que me parece es que deberíamos indagar un poquito más sobre las características reactivas que tienen estos discursos. O sea, frente a qué desmesuras del otro lado, estos discursos intentan contrarrestar. Porque me parece que muchos sectores de derechas que utilizan esto para sus intereses particulares y sectoriales, no deben hacernos olvidar que aquí hay una desmesura en ciertos discursos que con buenas intenciones, no digo que haya sido con malas intenciones ni nada por el estilo, intentaron construir una lógica de los buenos modos, de los buenos modales, de la convivencia, de la ausencia de violencia, como si fuera mecanismos ideales de convivencia social hacia los cuales se tendía sin contemplar que muchas veces los vínculos sociales están llenos de contradicciones y de conflictos. Profundiza un poquito en esto, Sí, Silvano, sí. por favor. Yo creo que hay sectores de la sociedad argentina que vieron con desconfianza el avance de los derechos.
y lo sintieron en gran medida ¿De todos los derechos o de algunos derechos? de algunos. Y del modo en que esos derechos fueron enunciados y presentados comunicacionalmente y socialmente. Y me parece que sobre eso, en su momento, no hemos reparado lo suficiente, y me parece que estamos viviendo los efectos reactivos de ese proceso. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando en los años iniciales del siglo apareció con fuerza la emergencia del movimiento obrero y de los movimientos sociales, todo un conjunto de sectores de clases medias e incluso de sectores trabajadores, Ujú. dentro de esos colectivos, mucha gente joven, actuó reactivamente frente al avance del movimiento obrero, aún perteneciendo a ese movimiento obrero y a las capas medias que habían conseguido el ascenso gracias a los derechos por los que había peleado ese movimiento obrero. Y de eso se nutrió el movimiento reaccionario que después condujo al fascismo y a los nacionalismos integristas. Entonces, me parece que dentro de esos colectivos sociales, ¿no?, nosotros tenemos que indagar cuáles son las causas culturales de percepción que han motivado esta reacción desmesurada, violenta, reaccionaria que ha alimentado al mileísmo y que efectivamente cuenta entre sus simpatizantes con mucha gente joven. ¿Puedo Sí, sí. intervenir un segundito? Me da la sensación a mí, Silvano, de que es bastante natural que frente a cualquier avance de un sector Sí. se vaya construyendo una reacción a Eso eso. es natural. Que luego, en algunos casos, puede volverse hegemónica, o sea, puede ganar, Sí. ¿no? Quizás transitoriamente, ¿no? Sí, Puede imponerse transitoriamente. Me refiero, sí, a etapas, ¿no? Como dice Linera ahora, yo tengo una cosa muy difícil, que no sé si decirlo en radio, pero No, decilo. lo voy a decir, pero para mí hay dos personas que yo no puedo como asimilar, Sí. que son Galeano Y Linera. y Linera. Ah, Me pasa una cosa, y Benedetti también me pasa lo mismo, pero Ajá. Benedetti tengo como un cariño más personal. claro. Pero me suena que le encuentran la vuelta a algo y la repiten y con eso tiran 20 años. Pero bueno, más allá de Tenés esto, esa sensación. me genera eso, lamentablemente, porque Galeano Sí. era un tipo muy valioso y Sí. Linera parece que también, pero bueno, lo que estamos hablando, esto de el avance de sectores que producen una reacción y que lo de Linera habla de las olas y yo qué Sí. sé, es un poco la historia del mundo, ¿no? Sí, es la historia de la Y- humanidad. Y Por eso buscaba yo iniciar esta discusión desdramatizando un poco eso claro, y tratando de repensarlo con mayor tranquilidad. lo que digo es, por lo que vos estás planteando, ¿no? ¿Hay posibilidades, Silvano, de que se pueda avanzar en derechos y que de alguna forma eso no construya al mismo tiempo una reacción? ¿Es posible eso? La historia de la humanidad indica de que no. La historia de la humanidad indica de que no. Y la historia de la humanidad también lo que indica, bueno, la historia de nuestro pueblo también lo indica, pero la historia de la humanidad lo que indica es que los procesos sociales siempre son contradictorios, confusos y erráticos. Y que es muy difícil en materia colectiva identificar en el presente las tendencias que van a marcar el futuro. Por eso, a mí me parece que siempre hay que ser muy prudente en la utilización de clichés. Si cuando una afirmación se convierte en un cliché, hay que desconfiar. Por ejemplo, Esto de que hoy los jóvenes son de derechas, yo no estoy tan seguro de que esto sea así. Es cierto que hay jóvenes de derecha, pero mi pregunta es, ¿cuándo no los ha habido? ¿No? Porque, por ejemplo, la gloriosa década del 70, donde se suponía que la juventud era de izquierda, los represores también eran jóvenes. no solo los represores, había una sociedad Sí, que por silencio, miedo, omisión, apoyo, lo que sea, permitieron
un proceso Sí, señor. tan violento como Sí, el de la señor. dictadura. Y ahí, por supuesto, que había jóvenes, ¿no? Quizás lo que sucede, Silvano, eh, lo digo ahora pensando con vos, ¿no? Es que la potencia de esos jóvenes de izquierda, no de los 70, digo, para tampoco creer que solo en los 70, ¿no? Digo, cuando existió potencia de los jóvenes de izquierda, me refiero a, hacía grandes rasgos como para no irnos por las ramas, durante el kirchnerismo, durante los 70, inclusive y fundamentalmente, diría yo, durante la resistencia peronista. También marcaría yo el principio de el gobierno de Perón, ¿no? Te diría 43, 45, 46, ¿no? Esa etapa. Eh, y por último, para no hacerla más larga, 1900, 1910, ¿no? Quizás pienso, a ver qué te parece a vos, Silvano, que esa izquierda o, o esas ideas, si querés, tenían un contexto de una potencia muy fuerte porque era una potencia global. Hablamos principios de 1900, ¿no? Hablamos de principios de 1940, por lo menos a nivel Latinoamérica, eh, o África si querés, o sur del hemisferio. Hablamos de los 60 ya a nivel global, ¿no? 60, 70 a nivel global. Y hablamos nuevamente de los años 2000 a nivel latinoamericano, ¿no? Y quizás hoy, esto que vos decís, che, ojo, los jóvenes no son todos de derecha, quizás tiene más que ver esa idea de que muchos piensan, uy, los jóvenes ahora son todos unos fascistas hijos de puta, quizás tiene más que ver con que las ideas de izquierda, como se llamen, no tienen esa potencia que tenían hace unos años y entonces Claro, pareciera ser todo de derecha, ¿no? claro. Mira, en la primera mitad de los años 60, Sí, o sea, entre... antes del 68. sí, entre el derrocamiento de Frondizi y la caída de Ilia, donde parecía que la Argentina iba a una especie de paz de los cementerios, ¿no? Sí. Donde no pasaba nada, donde la Argentina era jauja. Esto le hizo pensar a Onganía de que podría gobernar 50 años. Y, Hubo un florecimiento de la no juventud funcionó. de derecha, expresión de la cual fue Claro. Tacuara. Ujú. Entonces, si hubo un último florecimiento en la Argentina de un movimiento fascista, integrista, nacional católico, fueron los primeros 60. Y a partir del 66, ese proceso en 3 años se revirtió completamente. Completamente. ¿No? Entonces también ojo con la década del 60. Porque la década del 60 en la Argentina tuvo 2 fases. Una cosa es la primera década del 60 y otra cosa es la segunda mitad de los 60. Ujú. Bueno, quizás estemos en presencia de un reflujo de las ideas progresistas que, insisto yo, con sus bemoles, con sus imperfecciones, con sus inconvenientes, dominaron el discurso público desde el 2001 hasta por lo menos el 2015. En ese periodo hubo un auge del pensamiento progresista que desbordó todos los ámbitos de la vida cultural y social argentina. Porque fundamentalmente, creo yo, interpretó los tiempos. Sí, sí, Porque el 2001 abre una ventana de posibilidades para interpretar los tiempos que venían. sí, sí. Me parece que hoy se ve mucho y con mucha claridad que eso que todavía intenta sobrevivir del discurso, como vos decías, 2001-2015, tiene un sabor a viejo Sí, que ya no se puede creer. sí. El spot de Fuerza, no sé qué, cómo se llama, Fuerza Patria, ¿cómo se Sí, llama ahora? sí, Fuerza Patria. Aparte te van cambiando el nombre, Sí, sí. se piensa que somos idiotas, ¿viste? Como Coca-Cola que te saca... Parece algo muy antiguo, ¿no? Parece algo sacado de una memorabilia de Coca-Cola, digamos. Claro, pero además... Un cartel de publicidad Además, antiguo. es una subestimación absoluta, por un lado. Pero por otro lado, cuando lo vi, yo pensaba, ¿a quién le están hablando?
Claro. ¿Qué país piensan estos tipos que existe, no? Es muy evidente, cuando ves el spot, que no tienen idea No, de la sociedad en la que estamos viviendo. exacto. No tienen idea. Por eso, para mí, Gerba, ha sido muy peligroso la utilización de clichés para pensar la realidad. Un cliché publicitario puede tener su valor como publicidad, como mecanismo comunicacional, no lo niego. Ahora, cuando toda la construcción política, social, discursiva se hace a partir de un cliché, eso es muy peligroso. Por eso quería concluir diciendo que tenemos que pensar, si vamos a pensar a la relación entre los jóvenes y la política, tenemos que pensarla con un criterio lo suficientemente amplio para comprender que si hoy los jóvenes de derecha, que siempre existieron, tienen más voz que los jóvenes de izquierda, o tienen más exposición pública que los jóvenes de izquierda, será porque se está construyendo transitoriamente en la sociedad argentina una hegemonía transitoria de ciertos pensamientos conservadores que habría que indagar cuán vinculados están con el proceso que les dio origen. Este es el punto de la reflexión a la que quería llegar, y sería bueno indagar, siempre digo lo mismo, sería bueno indagar, preguntar y trabajar con personas que hayan estudiado esto en profundidad y puedan darnos algunas claves de qué ritmos, qué cadencias, qué pulsiones están detrás de estos discursos, ¿no? Que nos molestan tanto, que nos incomodan tanto, que por momentos nos hacen sentir en peligro incluso. Sí, hay algo que lo digo como una autocrítica, y es que en los medios de comunicación no se ven, no se escuchan voces jóvenes que estén apartadas del discurso político. Entonces, hoy nos viene a hablar de los jóvenes, la candidata a legisladora. Bueno, está bien. No digo que no sea importante, por supuesto, pero lo que sí me sorprende es que sea tan difícil que en los medios de comunicación no haya voces que puedan generar alguna sorpresa difícil de manejar en el discurso público. Me refiero a lo siguiente, que cuando se sale a la calle, por ejemplo, los medios salen a la calle a hacer entrevistas a la gente que camina por ahí, vos tenés una incertidumbre absoluta acerca de cuál puede ser la respuesta, y por lo tanto la forma que tienen los periodistas de encarar la entrevista en la calle es una forma que busca la respuesta, ¿no? Bueno, pero ¿no te parece que Induce permanentemente? Porque bajo ningún punto de vista se puede permitir que haya una sorpresa difícil de manejar para la línea editorial de ese medio. Y yo me imagino que si nosotros hablásemos con jóvenes me refiero a jóvenes, no nosotros. No, gente joven, gente joven, 17, 16, sí, que no estén tan politizados, pero que sí estén inmersos en los quilombos de los jóvenes, por ejemplo, cómo conseguir un laburo, sí. O cómo pedalear 15 horas por día. Cómo relacionarse sexualmente y sentimentalmente. Exacto. Con otras personas. ¿Qué proyectos futuros sí. piensan? Si es que piensan en proyectos futuros, etcétera. Yo creo que ahí habría mucho para entender si uno se desentendiera de la línea editorial que Por busca. supuesto, porque esta hiperpolitización que lleva incorporada los clichés, ¿no? De uno y otro lado, los clichés de uno y otro lado, lo que no nos permite pensar es esa masa muy importante de sujetos y de individuos que quizás no tengan una definición ideológica ni política clara y que conforman una mayoría social muy numerosa y que la estamos viendo en el ausentismo electoral. Seguramente en esas cantidades de personas que no van a votar hay muchos jóvenes.
Y entonces me da la sensación de que, creo que es muy atinado lo que decís, me da la sensación de que el discurso público, mediático, está centrado en los que sí tienen una definición, que no dejan de ser una minoría, y no en esos sectores que de pronto no tienen una definición ideológica clara, pero que sufren todos los días los avatares de este país. Está con nosotros Santi Adano, que en unos minutos va a empezar con la columna, una hermosa columna y fundamental, diría yo. Algo hemos adelantado, ahora Santi se va a encargar de lo propio. Buen día, Santi. Tenemos algunos, iba a decir mensajes de oyentes, pero ya me hinché las bolas de decir mensajes de oyentes, porque en realidad no son mensajes. Es un debate que se está dando en YouTube mientras nosotros hablamos, mira vos. y a mí me parece que es mucho más piola. Está bien. Es difícil de leerlo porque es bastante, pero a mí me gustaría ¿Es un debate con nosotros o entre ellos? las dos cosas. Upa. Debaten con nosotros Y entre también ellos. entre ellos. Bueno, muy bien. Sí, Eso buscamos. y estamos agradecidos. Y estoy así porque estoy pensando que quizás en algún momento, además de llamar a gente que acumula títulos, Tendría que haber alguno de podríamos- esos oyentes aquí. podríamos Invitarlos. invitarlos o hacer una llamadita por teléfono si se animan, si tienen ganas, porque quizás me dicen, no, Gervasio, mira, no me rompa las pelotas, son las 11:30 de un lunes, estoy Claro. haciendo otras cositas, ¿no? Pero bueno, Pablo, Felipe, que están ahí debatiendo, les dejo esta invitación. Bueno, seguimos en el laboratorio. Recuerden que pueden sintonizar Radiográfica en el 89.3. Estamos Silvano Pascuso, Santi Adano, Angie Moreno en la operación y como el sol, que aunque no lo veamos siempre está, Claudio Maracita en la producción, pero que no se va a apagar como va a pasar con el sol y vamos a morir todos, ¿no? Claudio Maracita va a seguir estando. Y además, se pueden suscribir al canal de YouTube de Radiográfica, al canal de YouTube del laboratorio. Si se suscriben, todos, absolutamente todos, nos hacemos millonarios y con esa plata empezamos a tener ideas de derecha y terminamos en La Nación Más. Así que, por favor, ayúdennos. Con Luis Majul. Ayúdennos a llegar a Luis Majul, porque además si llegamos a Luis Majul puede haber venganza. Es más fácil para nosotros organizar la venganza. Claro. Así que, Santi, buen lunes. ¿Cómo estás? Bien, amigos, acá enfrentando la realidad con todos sus dobleces. Hay que enfrentarla, sí, hay que enfrentarla, por Pero supuesto. bien, haciendo muchas cosas lindas para sobrevivir. Es bueno eso. Y sí, no queda otra. No queda otra. Bueno, hoy Bueno, quería al hablar... final, ¿cómo estás el lunes? Y la verdad que terminamos medio, pero bueno, está bien. Vamos con la columna. Vamos con la columna. Hoy quería hablar de una historieta que leí de pibe y que me marcó bastante, que es Maus, relato de un sobreviviente de Art Spiegelman, en el contexto de lo que está pasando ahora en Palestina, en el genocidio en Palestina. La traje solamente porque es lindo mostrar cosas. Una Maus. historieta que hiper famosa, que dio la vuelta al mundo, traducida a un montón de idiomas. La verdad es que es una obra muy interesante, muy profunda de Art Spiegelman. Y quería hablar un poco de eso. Esta novela gráfica, como decía, es de un dibujante historietista yankee, Art Spiegelman, que salió por entregas entre 1980 y 1991 en una revista que se llamaba Raw, Crudo. Una publicación de cómics que hacía Art Spiegelman junto con François Mouly. Es una obra de casi 300 páginas que se publicó en dos partes. La parte 1, que es esta, se llama Mi padre sangra historia, salió en 1986, y salió la parte 2, que se llama Ahí empezaron mis problemas, en 1991. Después se juntaron en un volumen solo. Si se puede, me gustaría picar un par de paginitas, ahí la imagen 1 y la imagen 2, para ir viendo algunas páginas. Es muy interesante también porque hay algo como que para mí en el dibujo me gusta mucho cómo está dibujada, pero también por momentos se nota algo como de la urgencia de cómo está dibujada. Hay páginas que son como más
más finas, y otras que tienen como una cosa más desbordada de cierta, como no sé, urgencia narrativa o humana que hay en el libro que es muy potente. Sí, podemos ver la otra paginita también, que tiene un par de imágenes tremendas de los trenes que llevaban a los judíos a los campos de concentración. Con todo empezamos el lunes. Y bueno, vamos con todas. El mundo está así, no nos podemos hacer los boludos. El mundo está mucho peor, sí. La historia que cuenta, esta historieta, esta novela gráfica, se desarrolla a partir de las experiencias del propio Art Spiegelman y su vínculo con su padre y la vida de su padre como sobreviviente de Auschwitz, que ellos narran como judío polaco sobreviviente del Holocausto, ¿no? El padre de Art Spiegelman, Wladek Spiegelman. En 1972, Spiegelman hizo una tira de 3 páginas que lo llevó como punto de partida a empezar una serie de entrevistas y a querer indagar en el tema de la historia de su padre durante la Segunda Guerra Mundial. Y esas entrevistas que empezó a grabar se convirtieron en la base para esta novela gráfica, que empezó en 1978. De hecho, como también para darle un poco de corte a esta obra, en el 92 fue la primera novela gráfica en ganar un Pulitzer. Fue muy reconocida, no solo por la temática, sino porque también tiene un abordaje muy, muy interesante. Spiegelman cuenta la historia real de su padre, Wladek Spiegelman, un judío polaco en la Segunda Guerra Mundial, y el tipo de vínculo que genera ese trauma, el tipo de... como ahonda mucho en la personalidad de su padre en torno a todo este tema. Y es muy interesante también y muy sobrecogedor como esa narración de ese vínculo que se va generando en ellos en estas entrevistas que le va haciendo durante el proceso de elaboración de la historieta, que ya es en Estados Unidos, esto que cuenta de estas entrevistas. Las entrevistas son en 1978 y 1979, ese es el periodo que él cuenta en el libro, ya en Nueva York. Y por otro lado, en contrapunto con ese presente narrativo, aparecen los flashbacks de Wladek, el padre, sobre todas las experiencias vitales que tuvo desde 1930, mediados de 1930 en adelante, durante la guerra y hasta el fin del Holocausto en 1945. Una particularidad, algo muy interesante que para mí tiene el libro, es que los personajes son dibujados según las nacionalidades como animales. Los judíos como ratones, bueno, por eso se llama mouse. Los alemanes son gatos, los polacos no judíos son cerdos y las nacionalidades están plasmadas con esta cosa hiper como frontal de diferentes especies de animales. Además de la dimensión medio como de fábula que tiene esto, en todo sentido, ¿no? Como algo de denunciar cierta intención como de dejar una enseñanza, ¿no? Como el guiño al formato fábula. Hay algo que es muy interesante para mí de ese tratamiento, porque me acuerdo también, es una obra que no es cómoda de leer, no es que la lees y no sé, yo qué sé, hay otras obras que tratan el tema que de repente son un poco más lineales. Acá como que te metes en algunos bretes, lo escuchás hablar a veces al padre de él y no, viste, como que dice cosas que son muy incómodas de leer, de repente no te parece para nada un buen tipo, mismo las preguntas que decías al mismo Art Spiegelman son bastante como difíciles a veces de digerir. Y parte de esto de los animales, me acuerdo que me chocó cuando lo empecé a leer, ¿viste? Decía como que, che, esto es raro. Pero me parece muy interesante, porque más allá de esta cuestión de la fábula, hay algo de esta forma de representación que tiene que ver con esta idea de deshumanización, de la que venimos hablando tan seguido últimamente. Ya sea acá en Argentina, por el proceso político que estamos pasando, como por lo que está pasando en Gaza, ¿no? Esta idea de deshumanización propiciada por el Holocausto y que pone el énfasis visualmente en esta cuestión de la pérdida de humanidad, ¿no? y de reducir al individuo a una identidad nacional o a una identidad étnica o a una identidad racial separada de lo humano. Esta cosa que pasa como de que a veces escuchás hablar a gente en esta época como si no estuviera hablando de personas y pensás, ¿viste? Como parece la conquista americana discutiendo si como... los pueblos originarios no eran cristianos, no tienen alma y merecedores de todos esos horrores. Entonces ese recurso me parece que es un recurso muy potente. Pero además también hay algo interesante porque Spiegelman habla también de que ese uso, ese recurso formal, también tiene que ver con una reapropiación de la cultura como pop de los dibujos animados norteamericanos, los cartoons, ¿no? De Tom y Jerry, como influencia propia de él personal en su niñez. A mí en particular, como decía, me gusta de que no te da todo masticado.
este libro. No sé, La vida es bella es medio como, digo, más allá de que pueda ser muy conmovedora y una obra muy poética, es absolutamente lineal, no tiene ningún tipo de doblez, ¿no? Mal. Acá te muestra sus contradicciones, te muestra las contradicciones del padre. Yo, de hecho, no estoy de acuerdo con todo lo que leo. Me incomoda mucho de lo que leo, me deja pensando mucho de lo que leo. Te da el material que es muy contundente, pero te da el material para que lo mastiques. Hay algo que es muy interesante, por ejemplo, que es que muestra muchas situaciones en las que Vladek, su padre, no entiende el interés que tiene Art en algunas cuestiones más personales, ¿no? Como que Art intenta generar como una trama que tiene que ver con la experiencia esta y trata de cruzarla con los vínculos que tenía en ese momento, con las emociones que sentía el padre, como tratar de darle un poco un marco a la situación. Y para el padre esas son trivialidades. Él solo quiere hablar del campo de concentración, del holocausto, como que algo de su persona que el padre medio que la quiere borrar, después termina hablando y hablando y hablando y hablando en ese relato repotente que tiene. Pero está este interés de Art en esas cosas que fueron forjando la personalidad de su padre, que al padre no le interesa, que las ve como nimiedades. Y a mí, bueno, me interesan todas esas contradicciones, esas dudas, esas preguntas que transmite el libro, porque siento que no te subestima. No subestima a los lectores. Te da como un margen de digestión y te pone como a pensar, ¿viste? En relación con esta obra y también un poco avanzando un poco hacia el tema de Gaza, por un lado yo siento que esta obra a mí me permitió también sentir dolor hoy por lo que está pasando en Gaza. Como son obras, esta cuestión que tiene el arte de que es una puerta de entrada o una forma de aprendizaje. No sé, me acuerdo de chiquitito que en mi casa sonaba el Tachyon Goy, Qué discazo, disco de Víctor Heredia sobre la conquista americana, y yo de guachín empezando a escuchar la letra de Potosí: lloras, penas, sangras por mí, alto un cielo de Potosí, fauces abiertas como una puerta de los infiernos y la oscuridad. Entonces yo, viste, era un guachín, y el disco ese me empezó a acomodar como una idea Hermoso, de la humanidad tiene sus complejidades, la crueldad es parte de esto. Espera que me tomo el mate. Siento que esta obra un poco habilita este tipo de sensibilidad en relación con estas cuestiones tan tremendas que vivimos y que hemos vivido. Parte del repudio, del rechazo, del dolor que me genera hoy Gaza, para mí tiene que ver con haber podido leer y digerir esta obra de Art Spiegelman. Pero saliendo de lo personal mío, hace poco empezó a haber un rumor de que Spiegelman y Joe Sacco, que es otro historietista maltés, nacionalizado estadounidense, un tipo también que me presentó hace poco, un amigo uruguayo, de hecho yo no lo conocía, pero empezó a haber un rumor de que estaban haciendo juntos una novela gráfica sobre el tema del genocidio en Palestina. Hablo un poquitito de Joe Sacco, que hay alguna imagen también, ahí creo que es la 3 y 4. Es un historietista maltés viviendo en Estados Unidos, que muy reconocido por algunas historietas como Palestina o Notas al pie de Gaza. Palestina, por ejemplo, es una novela gráfica, no ficción, escrita y dibujada por él, sobre sus experiencias en Cisjordania y la Franja de Gaza en el 91 y el 92. Él viajó allá y en base a unas entrevistas que fue haciendo, desarrolló este material. ¿Podemos volver a la imagen anterior, que me interesa mucho? La 3 creo que es. Él denuncia mucho la participación norteamericana en el genocidio también, ¿no? Entonces, en esta viñeta en particular, dice, para que la tengo acá, dice: en las próximas elecciones, el pueblo estadounidense tendrá que decidir entre un presidente que amparó un genocidio y un antiguo presidente que acabará con nuestra democracia. Tal vez el argumento del mal menor sea el debate que merece una república podrida como esta, ¿no? Como bien al hueso. Si querés podemos pasar a la próxima. En donde también aparece ahí Netanyahu y Biden diciendo: pero si hubiese 2 millones que fuesen inocentes de esos crímenes y la mitad de ellos fuesen niños, ya vale, ¿no? Le pone un límite el Bibi Netanyahu. Jejeje, debería ver la cara que ha puesto Bibi, que le estoy tomando el pelo. Y aparecen ahí agarrando unas bombas juntos. Está también Blinken al costadito. Como que es un tipo bastante incisivo, Joe Sacco, con una postura bastante clara en relación con esta problemática, y que también estuvo allá viviendo y entrevistando gente. Estas son unas viñetas sueltas de la guerra de Gaza, que es una de las últimas cosas que publicó, que primero salió
publicado como en partes en una página que se llama The Comics Journal, y después lo editaron como libro. Estaba este rumor que decía que estaban publicando esta novela gráfica sobre el genocidio juntos, pero finalmente el trabajito que hicieron en conjunto eran 3 páginas que se pueden encontrar online, que son muy interesantes, que también para mí tienen esta cuestión de la no linealidad, como que ponen un poco sobre la mesa. De hecho, en el argumento de estas 3 páginas, ellos como que también reflexionan, deliberadamente muestran sus contradicciones y ciertas preguntas que se hacen, que también me gustaría verlas, porque además son tipo increíbles. Son 2 dibujantes recontrazarpados, y esto que hicieron, creo que son las 5, 6 y 7. La mezcla ahí, además, los personajes. Sí. Aparece Joe Sacco, como se suele representar a sí mismo, y Spiderman, y el ratón de Maus. El ratón. Si querés, vamos ahora durante la charla picoteando las otras 2 páginas. Y me interesaba también traer esto sobre la mesa porque, además del disfrute de estético también que hay en una buena pieza gráfica y del placer del dibujo y de la narrativa, me parece que también están siendo muy importantes las voces judías en torno a esto, ¿no? Art Spiegelman, que es un tipo que se metió de lleno hasta el hueso en la historia de su padre, que estuvo directamente en Auschwitz, y que hoy es un tipo que se permite reflexionar de esta manera, condenar este genocidio, generar material nuevo, con un tipo como Joe Sacco, ¿no? Es como medio meterse en el barro, inclusive porque yo me imagino también las contradicciones que debe tener él mismo a la hora de hablar de esto, y me interesa esa gente compleja, ¿no? Como que no se presenta armada, ¿no? Sino que se presenta, de hecho es un neurótico total, Art Spiegelman, así se muestra todo el tiempo en su libro. Pienso, no sé, también en Gabor Maté, o pienso en Norman Finkelstein, otra gente, como que desde que ellos dos, Gabor Maté directamente estuvo de niño en un campo de concentración, Norman Finkelstein, sus padres estuvieron en campos de concentración. Y me interesa mucho lo que tienen para aportar al debate esta gente, sobre todo porque si no está esta estrategia pésima que igual ya cayó discursivamente, argumentativamente, de la cuestión de tildar de antisemita cualquiera que ose criticar el Estado de Israel. El Estado de Israel y el genocidio que está ocurriendo. Entonces me parece muy interesante también recuperar estas voces. Insisto, estas 3 páginas que publicaron Art Spiegelman y Joe Sacco están online, la googleás y aparecen en un toquecito, y está muy interesante como para poder leer. Entrar un poco en el mundo también del virtuosismo de la historieta, a la vez que tratamos de meternos en los ribetes del tema, de la mano de 2 personas que tienen masticado, no digo digerido, pero sí muy masticado y muy pensado este tema. En un contexto en donde conviven 2 situaciones en Argentina. Primero, es el país con la segunda comunidad más grande judía de América. Primero están en Estados Unidos, después en Argentina. Y después, una dirigencia política que a los 2 lados de la grieta tienen vínculos muy estrechos con Israel. Recordemos lo que pasó en plena campaña electoral de la ciudad de Buenos Aires, en donde Leandro Santoro participó en la Cámara de Diputados de una reunión con la comitiva de la Embajada de Israel, ¿no? Bueno, la cuestión de la privatización del agua ahora, que entró Mecorota en escena, de la mano de Guado de Pedro en el albertismo. Exactamente. Ahora parece que igual la empresa dijo, che, nosotros no tenemos nada que ver, no queremos comprar AISA. Yo creo que tiene más que ver con que nadie quiere comprar AISA, después de lo que sucedió en los 90, que fue un fracaso, ¿no? Y que además hay que cortarle el agua a la mitad de la población porque no puede pagar más con los tiempos que van a venir. Pero me parece que esto que vos planteás de lo que sucede alrededor del genocidio en Palestina y la hegemonía que tienen los medios de comunicación también, la embajada de Israel, ¿no? Yo estoy convencido que tienen que ver más con los negocios que con otra cosa. Totalmente, porque de hecho, por lo menos desde que pasó lo que pasó, desde que empezó el genocidio, la verdad es que se les fue cayendo el blindaje mediático. Digo, es muy notable, no estamos en la misma situación que estamos hace 2 años.
Es un momento muy particular y además es un blindaje mediático que se fue cayendo a fuerza de que la gente hablara de lo que estaba pasando, porque si dependíamos de que los medios nos mostraran lo que estaba pasando, lo tenías no sé, lo tienen a Piers Morgan, No. un periodista inglés Ah. desagradable que se pasó todo el año y medio defendiendo con uñas y dientes. Y que se dio vuelta después. Y que se dio vuelta ahora hace poco cuando ya no tenía... Pero que el tipo ese se haya dado vuelta no tiene que ver, no fue mágico. Acá el que sigue, por ejemplo, en esa línea es El Miserable de Maslatón, Totalmente. que ayer o anteayer publicó una foto de unos pibes palestinos pidiendo con cacerolas en las manos detrás de una reja y dijo, excelente foto, pero esto es mentira. Es increíble que ese tipo además tenga voz dentro de medios que no están alineados a la Embajada de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Totalmente. Y sin embargo lo llevan como algo divertido cuando es un tipo que no solo hizo todo lo posible para que gane Milei, sino que además hoy es un tipo que es defensor a ultranza del genocidio en Palestina. Sí. Es muy increíble eso. Ahora, es interesante hacer una reflexión sobre Europa, ¿no? Y la cultura europea. Porque yo te estaba escuchando atentamente hablar, pensaba en Spiegelman porque uno de los lugares más antisemitas de Europa en la primera mitad del siglo XX era Polonia. Polonia era un país con una mayoría católica, muy conservadora, de tendencias muy integristas, que había hecho de la persecución y de la segregación de los judíos casi una religión. Y mucho antes de que los nazis llegaran al poder, es más, mucho antes de que los nazis existieran, en Polonia había un marcado movimiento popular antisemita que realizaba pogromes constantes expulsando población judía hacia Bielorrusia y hacia Hungría. Entonces, pensaba en Spiegelman porque probablemente incluso entre la propia comunidad judía había quienes creían que la identidad judía tenía que ser abandonada o escondida para poder ser polaco. Y cuando los nazis aparecieron, generó en el pueblo polaco la irrupción del nacionalsocialismo en territorio polaco. Primero la ocupación militar y después el arribo de las fuerzas de seguridad y de las SS y de la Gestapo y demás. Generó un impacto muy fuerte en sectores polacos muy conservadores que hasta ese momento habían sido los asesinos y los perseguidores de la comunidad judía. Entonces, a mí me parece que ahí hay todavía algo que está pendiente, una discusión pendiente sobre los europeos, el racismo europeo y el imperialismo europeo. Y con relación a Medio Oriente, bueno, siempre hay que acordarse que el Estado de Israel fue fundado por europeos. Totalmente. ¿No? Después de haberlos expulsado durante siglos. Sí, sí. Pues parte de todo esto de lo absurdo de la situación. Bueno, les invito entonces a quienes no hayan leído Maus, a leer Maus, meterse en este mundo que es muy interesante. Y a quienes ya lo hayan leído, a chusmear estas páginas que sacó hace poco Spiegelman con Joe Sacco, esas apenas 3 paginitas, pero con mucha información, para profundizar un poco más en esta cuestión que tiene que ver con las voces judías dentro del genocidio palestino. Eso. Aquí seguimos en el laboratorio ensayando en este país terrible y hermoso que habitamos. Y después de esta columna que hizo Santi sobre una de las novelas gráficas más importantes que hubo, que es Maus, que recomendamos muchísimo. En la misma línea diría yo que El Eternauta y tantas que hay importantes. Así que si tienen la posibilidad, es bastante cara para comprar. Es difícil de encontrar en internet, también en versión digital, pero si se las pueden prestar y yo qué sé, yo la recomiendo mucho. Y además porque en estos tiempos, Silvano
y en Argentina en particular, como decíamos antes, creo que es interesante reflexionar acerca de qué sucede alrededor del imperialismo israelí, qué sucede con la ocupación en Palestina, y además, creo yo, a nivel global, cómo es que la humanidad transita por épocas tan oscuras sin que pareciera haber alguna respuesta, ¿no? Mira, hay una cosa que es muy con relación a esto de Israel, ¿no? Recién utilizaste la palabra imperialismo. Hay una cosa que ha quedado ahora un poquito en el olvido, pero yo recomiendo las exposiciones de Yasser Arafat, el líder palestino, realizadas entre los años 1960 y 1970, refiriéndose al Estado de Israel como parte del imperialismo occidental. Me parece que nadie definió mejor los orígenes del Estado de Israel que Arafat cuando calificó al Estado de Israel como un enclave del imperialismo occidental, que es lo que efectivamente es. Tenemos entrevista, la primera entrevista de esta mañana. Está con nosotros conectado Gustavo Marangoni. Él es politólogo, además militante político, por supuesto. Muchos lo conocerán. Para nosotros es un gusto saludarlo. Acá te saluda Gustavo Gervasio Muñoz y Silvano Pascuso para el Laboratorio de Radiográfica. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación, un placer. Para nosotros es un placer que podamos charlar con vos. Estamos muy agradecidos también por el tiempo. Gustavo, vamos a arrancar de a poco, después seguramente vayamos profundizando un poquito más. En principio te quería consultar por coyuntura, qué estás viendo en función de las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires, el cierre de listas, no tanto lo que ha sucedido con la interna de La Libertad Avanza, sino este reacomodamiento, si es un reacomodamiento o no, del peronismo. ¿Cuál es tu primera mirada en general y después vamos a lo particular? Bueno, respecto del peronismo ahora con el nombre de Fuerza Patria en la provincia, ¿no? Uno ve que hay, digamos, que hay sectores que están juntos, no da la impresión de que se pueda hablar de unión o de unidad, en tanto que los propios protagonistas señalan que conservan diferencias. Lo que pasa es que tampoco queda claro si esas diferencias son diferencias que están más vinculadas a cuestiones conceptuales o a cuestiones de espacio. Creo que el peronismo va a la elección, digamos, no como banca, sino como punto, ¿no? Para utilizar esos términos del casino. Sí. ¿Qué quiere decir? Que en la provincia de Buenos Aires, el peronismo, que es el gran reservorio de votos del peronismo históricamente, porque en general ha ganado muchas más elecciones en la provincia de Buenos Aires de las que ha perdido, me refiero por lo menos a gobernador, y no intermedias probablemente, pero sí para gobernador, pero en este caso llega a una situación de tener que probar que eso sigue siendo así, no sin dificultades, que se han visto manifiestas no solo en el cierre, sino en los últimos meses, y creo que es el fruto ahí de algo que todavía no termina de generarse en el peronismo de la provincia de Buenos Aires y en el de todo el país probablemente, que tiene que ver con una suerte de, en términos peronísticamente hablando, como dijo alguien alguna vez simpáticamente, en términos de la renovación doctrinaria, de la actualización doctrinaria, del hecho de ver de alguna manera qué es lo que está demandando en buena medida la sociedad, qué es lo que ha pasado con los cambios, qué es lo que ha pasado con el último gobierno. Pero, como se suele decir en esa frase tan argentina, es lo que hay en esta circunstancia y en este momento para hacerle frente al gobierno libertario que en la provincia de Buenos Aires ambiciona futbolísticamente a ganar de visitante.
¿no? Ujú. O por lo menos hacer un excelente papel. Y todo esto en el contexto de una política que, por lo menos en lo que va del año 2025, muestra 2 o 3 cosas que me parecen interesantes. A ver. Primero, un alto nivel de apatía, de Sí. inasistencia a votar. Ujú. Hay un 15, un 20% de la población que iba habitualmente a votar en las legislativas, en las intermedias, y ahora no está yendo. En segundo lugar, Decís 15, el- 20 lo- porque por lo general el promedio es 80, pero ha bajado a... sí, el promedio de una legislativa está a 70, me pongo 70, 73, ponele, Claro, para de no comparar contra legislativas. el óptimo Claro, de legislativa, y ahora está votando el 15, 20 puntos menos, claro. promedio. Bien, El 53, 54, qué sé yo. Entonces, bien, menos participación. bien. Dentro de los que participan, te encontrás con realidades. Hay 2 polos, Fuerza Patria o el peronismo, como quieras, o el panperonismo, Ujú. después discutimos los nombres, Ujú. y la Libertad Avanza. Que a lo mejor entre ambos no reúnen lo que reunían antes, no sé, peronismo y radicalismo, Ujú. Juntos por el Cambio y Frente para la Victoria, que entre las 2 fuerzas mayoritarias se quedaban con el 80 o el 90% de los votos. Ujú. Sino que parece que son dueños juntos de un porcentaje que podría estar oscilando entre los 2/3, una cosa por el estilo. Exacto. Y después mucha fragmentación. Entonces, lo pudimos ver en muchos distritos, pero sobre todo en distritos grandes, ¿no? Santa Fe, Santa la Fe. provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, perdón, la ciudad de Buenos Aires, donde fijemos la ciudad de Buenos Aires. Digamos. La Libertad Avanza ganó con el 31% y el peronismo, digamos, sacó el 20 y tanto. Es decir, entre ambos sumados sacaron el 56, 57%. Que como vos Y el- decís, además es el 56, 57% de un poquito más de la mitad del electorado nada más, ¿no? y la mitad, por eso, la mitad de la mitad. Ujú. Entonces, me parece que hay que tomar registro de eso para analizarlo, ¿no? Ujú. Yo no me jacto de tener, no, tengo la posta, en nada, tengo la posta, pero tampoco en esto, Ujú. pero por lo menos uno va identificando temas que le parecen relevantes. La participación es relevante, creo que para todos. Yo, si estuviese en el lugar del oficialismo, estaría también incómodo por la situación, probablemente un poco más incómodo, porque que haya gente que no quiera votar a quienes en los últimos 20, 25 años han gobernado es un tema, pero quienes no quieran votar Claro. a quienes están hace un año y medio, me parece que Es más hablar de grave. una fatiga demasiado temprana. Ujú. Pero puede ser, pero también, y reflexiono junto con ustedes, ¿no? Porque insisto, uno va pensando y en voz alta, digamos, pero también es una preocupación para el peronismo que yo creo que en su momento, por ejemplo, Cristina la dio cuando dijo, guarda, que los que están desencantados no es que vienen corriendo a buscarnos a nosotros, ¿eh? Ujú. O no es que vuelven, como decía el viejo tango, vencido a la casita de los viejos. Ujú. Están quedándose en su casa. Porque hay una parte de la población argentina que decidió que el voto no es obligatorio. Por más que la ley diga que es obligatorio, no es obligatorio. En primer lugar, porque nadie te hace nada por no ir a votar, no te castigan, las multas No, claro. son ínfimas y además si no la pagas tampoco te pasa nada. Pero además de eso, la gente iba a votar en Argentina, o la gente va a votar. Me corrijo, no me gusta usar el término la gente, me corrijo, saco el término la gente. Buena parte de la ciudad en Argentina va a votar porque le gusta votar, porque bueno, después de todos los oprobios que vivimos, dictaduras, etcétera, la democracia es un valor súper importante y el voto es el corazón de la democracia, y vamos a votar. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que ahora digamos, hay un porcentaje alto que el día que se supone que tiene que hacer sentir su voz, porque ese día su voz se traduce en un papel que se traduce en una decisión colectiva, te dice, no, mira, la verdad, era todo lo mismo, me quedo en casa. Bueno, me parece que todos debemos tomar registro de eso y ver lo que sucede, porque probablemente, digamos, yo creo que el adversario más importante que tiene el gobierno nacional para la próxima elección, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino la del 26 de octubre, en todo caso es la economía real, no el peronismo. Ujú. Sí, en este sentido, Gustavo, pareciera ser que la estabilidad en términos de inflación es la única moneda que tiene el gobierno nacional, a pesar de que algunas encuestas empiezan a decir que la gente cree que no alcanza solo con bajar la inflación, que hay miedo al desempleo, etcétera. Sin embargo,
esta desafección que vos planteabas y que uno ve en los resultados electorales de Santa Fe, de la ciudad de Buenos Aires, inclusive salvo en Formosa, en el resto de las provincias donde hubo elecciones, la participación fue muy baja y pareciera ser, a ver qué pensás vos, ¿no? Que esa desafección no se traduce en inconformidad, porque si no irían a votar en contra, ¿no? No te digo a favor de Fuerza Patria o lo que sea en la provincia de Buenos Aires, pero irían a votar en contra. ¿Por qué crees que hoy es más una posibilidad, o por lo menos más mayoritaria, la desafección que mostrar disconformidad? Bueno, porque en primer lugar no parece haber una herramienta, por lo menos para esa franja de la sociedad, atractiva para expresar la disconformidad. Es decir, está bien, hay un sector del votante que es muy fiel al peronismo y que vota al peronismo independientemente de los candidatos, de la coyuntura, etcétera. Pero ese piso, que me parece que cada vez es más bajo, aunque todavía se conservan niveles más que importantes, no comprende la población a la que estamos hablando. Creo que hay sectores de la población que dicen, mira, a mí esto me puede no gustar, pero yo no quiero votar a un espacio político que ha mostrado muy poca renovación o ninguna en materia de personas, de biografías individuales y sobre todo en materia de conceptualizaciones, de narrativas, de propuestas, de proyectos, ¿no? Está bien, uno puede identificarse cuando alguien dice no hay que ajustar a los jubilados, independientemente que el gobierno de Alberto Fernández también ajusta a los jubilados, pero uno puede decir no me gusta el gobierno que reimplanta ganancias a los trabajadores y le baja impuestos a los sectores más favorecidos. Bueno, fenómeno, bárbaro. ¿Y qué propones? Bueno, no sé. Y ahí empezás a tartamudear, ¿no? Sí. Y las propuestas no aparecen o no resultan convincentes. Entonces, acá hay una renovación que falta. Vos fijate que la curiosidad. Cristina Fernández, antes de ser detenida en su domicilio, en uno de sus últimos mensajes decía, bueno, hay que plantear algunas cuestiones, dice, ya no se puede seguir hablando del Estado presente hay que representar. Pensar, exactamente. Y vos decís, un atisbo de autocrítica, porque tituló nada más, no profundizó, vino de Cristina, pero no del kirchnerismo. El kirchnerismo, y un poco ella misma ahí hace un juego un poco ambiguo, porque después reivindica los 12 años de manera bastante hermética, cerrada, ¿no? sí. Entonces, vos decís, bueno, corresponde, ¿no? Me parece que analizar lo que ha sucedido en los últimos años en Argentina en términos de responsabilidad y en términos de una verdadera posición autocrítica, porque en esas autocríticas que se traducen en, ¿sabes cuál es mi principal defecto? Es que soy un tipo muy tolerante. Yo digo, no. Cuando yo escucho a alguien que me dice eso, digo, hagamos autocrítica en serio. Claro. No, yo soy un tipo muy paciente, ese es mi principal defecto. No. Cuando uno tiene que hablar de defectos, tiene que hablar si es egoísta, mezquino, si es mezquino, si es irascible, eso es decir, mira, yo soy un tipo, la verdad, que en determinadas circunstancias actúa de una manera muy enojosa, bueno, eso, pero no el tema de nos critican porque hicimos todo bien. Porque la verdad es que se aleja bastante de sectores de la población que se necesitan para formular un proyecto creíble de gobierno y todo. Y además que se han invertido los roles, ¿no? Hay cosas que se han invertido en la Argentina de los últimos años. Digamos, el peronismo ahora ha quedado en el lugar, digamos, de la corrección política y de la defensa de la República, que no digo que sean valores que haya que desestimar. Y el oficialismo ha quedado en el lugar de la incorrección de los que además de quien tiene liderazgo. Uno podrá criticar el carisma y el liderazgo de Javier Milei, pero no podrá dejar de reconocerlo.
Entonces se da la paradoja de que el peronismo, que solía tener liderazgo, conducción, ahora mira eso en la vereda de enfrente y en esta propia vereda hay una suerte de cooperativa que parece estar más discutiendo cuestiones de espacio, que también discutir espacio es parte de la política. A mí no me escandaliza que alguien quiera meter más diputados que otro, etcétera, porque eso es parte del juego del poder, pero no es todo el juego del poder. Si es eso solo, entonces termina consolidando una situación de dirigentes que actúan como en un casamiento sin colados, ¿no? Sí. Gustavo, buen día, amigo. Sí. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, un gusto escucharte. Escúchame, quería llevarte un poco fuera de la coyuntura al tema que estábamos tratando antes, hace un ratito. Se suele decir que el gobierno tiene un fuerte apoyo entre los sectores juveniles. Ha habido incluso algunos estudios que han avanzado en esta cuestión y han dicho que los varones menores de 30 años son los que más apoyan a Milei. Vos, que sos un tipo que has estado vinculado a la educación, como lo he estado yo durante mucho tiempo, a la educación universitaria, que estamos en contacto con jóvenes, ¿cómo ves vos este proceso de la relación entre los jóvenes y hoy estas ofertas de derecha? Bueno, a ver, la elección del 2023 uno podía afirmar que los menores de 35 años, que son casi el 40% del padrón electoral, estaban decididamente a favor de Javier Milei, sobre todo más los varones, tal cual como decías vos, que las mujeres dentro de ese segmento etario, y fundamentalmente en el interior del país más que en el conurbano. Veremos si este 2025 confirma eso. En algunos datos pareciera que sigue conservando el apoyo entre los que van hasta los 27 años, pero a medida ya la franja de 27 a 35 palidece un poco, y de alguna manera, insisto, hay que esperar la votación para poder verlo, pero parece estar rotando a lo que vuelve a ser como la alianza antiperonista más prototípica que suele recoger más voluntades en los sectores más altos y en los sectores de mayor edad, digamos, y más conservadores, etcétera. Pero todavía conserva, digamos, apoyos juveniles, y yo creo que eso tiene que ver en parte porque ha cambiado el criterio de representación, ¿no? Esa idea de la democracia liberal y de nuestra Constitución, que dice el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Uh-huh. Yo creo que las nuevas generaciones no buscan representantes, buscan personas con las cuales identificarse, que no es lo mismo un criterio de identificación que un criterio de representación. Es interesante. Y probablemente se identifican con gestos. A ver, yo con mis 59 años, probablemente muchas actitudes del presidente me resultan difíciles de asimilar y de comprender, ¿no? Sí. Pero no me identifico claramente con esas actitudes. Es una cuestión etaria, al margen, después yo le puedo dar un contenido conceptual. Pero hay muchos jóvenes que sí, digamos, ¿no? Y que no ven en eso que a mí me parece disruptivo, y no lo digo en el buen sentido, no ven algo positivo, porque o hablan muy parecido, o se manejan muy parecido, o porque da la impresión, tiene cierta idea de verosímil, no de verdad, de verosímil, que castiga a los poderosos, a los políticos. Pegarle a la política siempre tiene un grado de rentabilidad, ¿no? Pero habría que ver si pegarle a la política, que eso es parte de otra discusión, en Argentina es pegarle a los poderosos, ¿no? Uno da la sensación que quienes tienen poder nunca nadie les pega demasiado, ¿no? Totalmente. Pero digamos, pegarle a los políticos es un deporte atractivo, además llamarlos ratas, inmundas, degenerados, todas cuestiones que tienen connotación explícita, sexual, no es que la esté descubriendo yo, bueno, parece que genera como cierta identificación estética, y lo digo en el sentido más profundo del concepto de la estética, ¿no? Identificarse estéticamente con algo, con alguien, es un punto de coincidencia muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que hace rato que
el peronismo en particular, ha dejado de tener ese hálito de refrescar, etcétera. ¿Y cómo engancha todo esto con la idea de la libertad? Que no me parece tampoco una cuestión menor, porque toda la aceleración tecnológica y el hecho de lo que se menciona siempre, las redes y esa prótesis que todos tenemos con nosotros, ¿no? El teléfono celular, que es una prótesis permanente con la cual nos vinculamos en buena medida con lo que se llama realidad, y donde el teléfono celular y las redes y todo lo que tiene que ver con la tecnología nos da como una suerte de sustento a la idea de que nuestra historia individual es muy poderosa y puede hacer grandes transformaciones. Eso nos permite señalar que nuestra subjetividad es tremendamente importante. Y eso lo siente desde el que sube un posteo en Instagram, no sé, del sándwich que está comiendo en el bar de moda, hasta aquel que por X o Twitter insulta arrobándolo a Donald Trump, entonces piensa que está cambiando la historia con esas cosas, ¿no? O que su vida es mucho más importante de lo que realmente es. Entonces, esta idea de que de lo tecnológico, con la estética, con la idea de que yo tengo que identificarme con alguien, pero nadie me puede representar, porque yo lo que necesito no es que me represente, yo lo que necesito es que me dejen jugar, que me liberen la cancha, en este caso liberar la cancha dentro de la descripción que hace La Libertad Avanza sería sacarte al Estado del medio. Y como el Estado en la Argentina históricamente visualizado como muchas veces un espacio de opaco, de cierta inhabilidad, de corrupción, más allá que se puedan destacar lugares que son muy virtuosos en espacios científicos, tecnológicos, educativos, sanitarios, etcétera, pero en líneas generales la ponderación de una parte de la sociedad no es positiva respecto del Estado. Bueno, todo eso hace un combo que de alguna manera me parece a mí por lo menos contribuyen o dan elementos para tratar de entender este fenómeno, ¿no? Sí. De la libertad avanza. La última, Gustavo, cortito, pero otro tema que venimos discutiendo mucho acá son los cambios en materia laboral, el surgimiento de una masa laboral argentina flexibilizada, negro, que no tiene trabajo formal, que tiene trabajo y no tiene empleo. Bueno, ese fenómeno que ha ido en crecimiento en los últimos años en el país, no solo durante la gestión de Macri y de Milei, sino también en la etapa anterior, porque la verdad que este es un problema que se agudizó y no se pudo resolver. ¿Cómo ves vos ese nuevo sector social y la relación con el voto a Javier Milei? Directa y absoluta. Porque hay un sector importante de esos 8 millones de personas que están en lo que se llama empleo no registrado, que en todo caso ya ven como muy lejana la posibilidad de ser un empleado con recibo de sueldo registrado, como se decía antes, ¿no? Y que en algunos casos hasta lo ven virtuoso, porque dicen, bueno, yo me organizo, me ha pasado dialogando con gente que trabaja en aplicaciones de pedido ya, Rappi, Uber, etcétera. Dice, mira, yo me organizo, hay días de la semana que me puedo dedicar y hago 12 horas y después hay días que no trabajo, o me viene bien porque el día que cuido a mis hijos no tengo que vincularme laboralmente y este otro laburo no me lo permite. Es decir, no todo el que está en ese... digamos, dentro de esos 8 millones de personas hay conductas muy diferentes. Algunos, por supuesto, ambicionan tener un empleo firme y fijo, pero otros no. Otros a lo mejor se adaptan o entienden que eso es un elemento, y acá vuelvo a la idea de la libertad, que les permite reorganizarse y en última instancia hacerlo de una manera mucho más despojada y mucho más libre de ataduras. Y eso me parece que también tiene que llevar a pensar que la idea de decir, no, esos 8 millones de personas van a volver en algún momento a tener un vínculo de relación directa y de trabajo formal como tienen 9 millones y medio de personas en la Argentina, 6 millones en el sector privado y 3 millones y medio en el sector público, probablemente que no suceda, digamos, que sea ambicionar un paraíso perdido, que habrá que encontrar
otra forma de vínculo que no sea ni tan precaria ni tan rígida como la que todavía subsiste. Pero cuando uno se encuentra que sobre una población económicamente activa de 24 millones de personas, solamente 9 millones y medio están en una relación de dependencia formal y la mayoría, es decir, casi el 60% no, bueno, hay que repensarlo el tema, ¿no? Estamos hablando con Gustavo Marangoni, es politólogo. Yo también me tomo el atrevimiento de decir que es un militante político. Espero que lo tomes sí, con orgullo. Soy un libre pensador justicialista. Me gusta definirme así, digamos. Sí, pero... No te van a tratar muy bien, entonces. El justicialismo no te va a tratar muy bien. No, pero eso me ha pasado muchas veces, digamos, ¿no? Pero bueno, es decir, justamente hago siempre énfasis en el tema de la justicia social y la verdad que estoy entre sorprendido y un poco particularmente enojado con algunas situaciones, porque nunca ha habido un enfrentamiento tan directo al peronismo por parte de un gobierno, de un presidente, de decir no hay nada más injusto que la justicia social, ¿no? Yo me siento realmente, obviamente, en el antípoda de ese pensamiento. Yo creo que no hay nada más justo que la justicia social. Pero sin embargo, me parece que alguien ha hecho una provocación semejante y sin embargo no ha generado una respuesta que se pueda, ya sea condensar en una síntesis que le responda y a la vez también tener mucho miga y mucho relieve como para plantear qué es la justicia social en el siglo XXI, que claramente no es lo que era en 1945, en 1973, en 1983 y así hasta llegar al día de hoy. Entonces, ¿qué es no solo qué es la justicia social, porque la justicia social ya más o menos sabemos lo que se trata, que es todo lo que refiere a la búsqueda de una equidad, de principios de igualdad en todo sentido, no solo material, pero sino cómo se instrumenta una política que fortalezca y favorezca la justicia social. Y yo creo que ahí estamos débiles justamente porque a lo mejor hay mucha ausencia de librepensadores y hay mucha presencia de consignistas y alcahuetes, ¿no? Gustavo, muchas gracias por este tiempo. Chau, amigo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Abrazo que grande. Tengan buena semana. Gracias Igualmente. por la llamada. Chao. Era Gustavo Marangoni, que dio una definición al final muy clara. Que creo que es un poco el clima que prospera más en off que en público. Es lo que sentimos muchísimos militantes de diferentes sectores en esta coyuntura. Es un sentimiento colectivo que compartimos. Algunos lo verbalizamos, otros no, pero es lo que sentimos. Interesante. Ya volvemos. Vamos a escuchar a Papos Blues con su famosa canción de Sándwiches de Miga. Seguimos en el laboratorio, amigos, amigas, oyentes, oyentas. Nos pueden sintonizar en el 89.3, pueden también ver el programa por YouTube en el canal de Radiográfica y pueden mandarnos mensajes al 11 50 12 35 89 por WhatsApp. 11 50 12 35 89. Seguimos haciendo este programa, El Laboratorio, que nos da mucha satisfacción, junto con Silvano Pascuso, Santi Adano, Claudio Maracita en producción, Angie Moreno en operaciones y por supuesto todo el equipo de Radiográfica que nos hace el aguante, nos soporta y por supuesto que nosotros los soportamos a ellos, pero menos. ¿No? Bueno, sí. Para Lucas, que nos está escuchando. Está de vacaciones. Pero debe estar escuchando en la radio, ¿no? ¿Vos decís? Yo creo que sí, que debe estar escuchando desde Cancún. Y además es un hincha de Boca. Ahora ya sabemos a dónde fue la plata de los millones de pesos que no fueron al auto de Angie, sino que fueron a las vacaciones de Lucas. Las vacaciones de Lucas en Cancún. Hincha de Boca, lo voy a decir. Estamos en comunicación ya con Gonzalo Fiore Viani. Él es abogado, magíster en Relaciones Internacionales, etcétera, etcétera. Y más allá de
de los títulos, nos interesan sus opiniones, sus miradas sobre este momento tan particular. Gonzalo, ¿cómo estás? Aquí te saluda Gervasio Muñoz y Silvano Pascuso para el Laboratorio Radiográfica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un abrazo grande y saludo a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, Gonzalo, gracias por atendernos. Queríamos hacer algún picadito con vos. La idea de nuestro programa, y por eso se llama El Laboratorio, es tratar de reflexionar un poco más en profundidad acerca de los tiempos tan particulares que corren en Argentina y en el mundo. Y en principio queríamos consultarte. En general, después pasaremos y profundizaremos en algunos temitas, pero en principio, en general, ¿qué estás viendo vos acerca de este movimiento de ultraderecha global, Europa y una creciente reacción hacia los inmigrantes? En Inglaterra se vivió hace un tiempo, en España hace muy poquitos días. Hubo escenas que realmente sorprenden. Algunos partidarios de Vox que entraron a un barrio a pegarle a inmigrantes. Estados Unidos, Trump con una política antiinmigratoria muy fuerte. ¿Qué es lo que estás viendo vos en este contexto global tan raro? ¿O no? Bueno, bueno, es amplia la pregunta. Sí, a ver, claramente este tipo de movimientos de extrema derecha hoy están teniendo un auge bastante importante en distintos países, ¿no? Están en un momento de crecimiento en muchos países y en otros inclusive gobiernan, ¿no? Claramente que han llegado para quedarse en la discusión política y más como un fenómeno, te diría, social, que incluso trasciende lo político en gran medida. Ahora dependerá después, por supuesto, de cada... Es muy amplio porque cada país tiene su propia situación particular, no es lo mismo lo que está sucediendo en España que lo que sucede en Francia o en Italia o en los Estados Unidos, más allá de que haya similitudes, también hay grandes diferencias y cada país tiene su propia idiosincrasia, su propia historia política, su propio sistema de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, habría que analizar caso por caso, y no nos alcanzaría, por supuesto, el programa para hacerlo, pero sí, a nivel general, lo que se ve es un crecimiento grande de este tipo de movimientos, un descontento grande con la política tradicional, con la democracia liberal tradicional, con todo lo que es el sistema post-globalización, para llamarlo de alguna manera, post-1990, que ha dejado a mucha gente fuera, muchos perdedores, y eso, este tipo de movimientos lo han sabido capitalizar muy bien, muy similar a lo que sucedió en su momento en el periodo de entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como para hacer una comparación fácil pero sencilla para que se entienda, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento complejo y muy volátil, ¿no? Donde puede salir para absolutamente cualquier lado, ¿no? Por otro lado, hay un proceso político muy interesante en lo que sería la África Occidental, con Ibrahim Traoré, que poco se sabe, o por lo menos poca información llega a estos lugares, ¿no? Sobre, diría yo, vos me vas a corregir, Gonzalo, un proceso casi revolucionario, ¿no? No, sí, es un proceso revolucionario el que está liderando Traoré. Yo le quitaría el casi, digamos, es una revolución que está liderando Traoré ¿Por qué? en Burkina Faso. Por varias cuestiones, porque está transformando la estructura social, política y productiva del país, por supuesto, también con grandes complejidades y grandes desafíos. A ver, Burkina Faso está en la región del Sahel, y el Sahel, que se llama Mali, Níger y Burkina Faso, es la región con más muertes por terrorismo en todo el mundo, ¿no? Y es una región donde el yihadismo campa a sus anchas hace tiempo, y gran parte de la legitimidad de Traoré dentro de esa región justamente es que él es un militar que está combatiendo el yihadismo también, ¿no? Y que ha prometido erradicarlo.
es decir, eliminarlo, aniquilar todo tipo de levantamiento yihadista. Lo está haciendo, pero con grandes desafíos, porque es muy complejo, ¿no? Por la región geográficamente es muy difícil encontrarlo, es muy difícil llegar. Han habido varias iniciativas que parecen ser muy interesantes, por ejemplo, crear un solo ejército con Mali y con Níger, que tienen gobiernos similares, para combatir a estos terroristas. Y ahora lo interesante hacia adentro, más allá de esta cuestión, que por supuesto no se puede soslayar porque es algo que le está dando una legitimidad grande a Traoré hacia adentro de Burkina Faso, porque es un reclamo grande de la población, y eso no solo en Burkina, sino en toda la región. También está haciendo una revolución en materia, por ejemplo, de soberanía, ¿no? Porque echó el ejército francés, echó a distintas empresas francesas, nacionalizó las minas, nacionalizó todos los recursos naturales del país. Está teniendo un gobierno que tiene que ver mucho con principios marxistas, con principios panafricanos. Propuso recientemente crear los Estados Unidos de África, más allá de que sea una idea que es difícil de llevar adelante. Bueno, demuestra las intenciones que tiene y el tipo de política que está teniendo. Entonces, podemos decir que estamos ante una revolución en la región, por supuesto muy circunscrita, algo muy particular, y que no podría exportarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una región muy compleja y muy particular. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Silvano Pascuso te habla, mucho gusto. ¿Qué tal? Quería preguntarte, en realidad quería hacerte dos preguntas, una detrás de otra, pero te la formulo y vos porque creo que tienen algún grado de conexión. Por un lado, recién hablabas de África y yo recordaba que Burkina Faso fue uno de los países que en la década del 60 fue emblemático en la lucha anticolonial en África, ¿no? Algo parecido a lo que ocurrió en Angola, en Cabo Verde o en Guinea-Bissau, que tuvieron líderes revolucionarios muy importantes. Y que hay toda una larga tradición ahí que en la década del 90 y en los 2000 pareció olvidada y que estos líderes africanos rescatan, ¿no? Pero África es muy desconocida. Pero quería preguntarte, ¿qué grado de influencia hay ahí de Rusia, de China, incluso de la India, en todos estos procesos? ¿Existe esta influencia externa? ¿Qué características tiene y si es decisiva o no en el surgimiento de estos procesos? Y por el otro lado, también, ¿qué influencia tiene esto en la cuestión inmigratoria europea? Porque todos sabemos que lo que ocurre en África es que una parte importante de su población migra a Europa en busca de condiciones que no encuentra en su propio país. ¿Vos creés que dentro de África este fenómeno ha tenido su contrapartida y que hoy los gobiernos africanos de alguna manera intentan conscientemente frenar ese proceso de expulsión de población para que la población se quede y el país se desarrolle y se corte un poco este círculo vicioso entre exportación de población y subdesarrollo? Bueno, también es muy amplias las preguntas. A ver, sí, claramente hay una influencia rusa y china en estos procesos africanos actuales. Se ve, por ejemplo, en la iniciativa de la Franja y la Ruta China, donde prácticamente más del 90% de los países africanos son parte de la Franja y la Ruta. China está construyendo infraestructura, está construyendo puertos, está construyendo vías férreas, está llevando vehículos para transporte, es decir, está construyendo construyendo una nueva infraestructura en África, ¿no? Y con inversiones multimillonarias. Entonces, en ese sentido, claramente la influencia china está. También está la influencia rusa histórica desde el tiempo de la Unión Soviética, no ahora, no es nuevo, pero sí que se ha recuperado en los últimos años con Putin la influencia histórica que Rusia tuvo en su momento con los procesos anticoloniales, que bien decías, en África, o decoloniales, en la década del 60 y 70, y hoy está nuevamente con una presencia
muy fuerte en África. Un ejemplo es que Traoré fue uno de los líderes invitados al desfile del 9 de mayo, en el Día de Victoria en Moscú, al 70 aniversario, nada más y nada menos, y además tiene una presencia permanente Rusia en materia de colaboración en defensa, sobre todo, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que te decía, la lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces, es claro que hay una influencia grande rusa acá. Y respecto de la segunda pregunta, la cuestión migratoria, por supuesto, y esto es interesante porque hasta la propia Giorgia Meloni lo ha dicho, cuando le reclama a Francia de que deje de explotar a sus ex colonias y que permita que los países africanos se desarrollen, así los africanos no se tienen que ir a Europa, ¿no? Entonces es interesante que hasta alguien que es un representante de estos movimientos de extrema derecha, como la propia Meloni, diga esto, ¿no? Y ponga esto sobre la mesa de discusión. Está claro que la cuestión migratoria en Europa y la crisis migrante también tiene que ver con la explotación a la que ha sido sometido históricamente el continente africano. Entonces sí, está claro que hay una correlación entre los fenómenos. Gonzalo, te agradecemos mucho por este tiempo. En cualquier momento te volveremos a molestar porque es un tema muy interesante también y poco contado por estos lugares. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Abrazo grande. Era Gonzalo Fiore Viani. Interesante poder charlar sobre algo que está bastante oculto, sí, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en África? África ha sido siempre un territorio inexplorado para, por lo menos, la Argentina, ¿no? Los países del Caribe, por razones obvias, y Brasil tienen mayores vínculos con África, pero digamos, los vínculos que nosotros podemos tener culturalmente con África son muy pobres. Y siempre es interesante seguir de cerca los procesos políticos de África, sí, ¿no? Sí. Que está pasando un momento muy particular y creo que hay que seguirlo de cerca. Silvano, nos estamos despidiendo en otra emisión de El Laboratorio. Nos vamos a escuchar y a ver el lunes que viene con muchas novedades y además también con seguramente las mismas novedades de siempre. Claro. ¿No? Lamentablemente. Así que... Sí, igual hay que bajar. En los tiempos que corren hay que ser prudente con las novedades porque estamos como acostumbrados a muchas novedades que al final no lo son. Exactamente, como decía Casusa, creo que era, decía un museo de grandes novedades es este mundo. Y nos despedimos. Gracias por los mensajes a los oyentes, por los debates que se dan mientras nosotros hablamos acá en el canal de YouTube. Gracias Gustavo, Graciela, María, Pablo, bueno, a todos, a Felipe, a todos los que nos escriben los lunes. Nosotros leemos y vamos tratando de reflexionar con la ayuda de los mensajes que nos van dejando, así que síganlo haciendo. En algún momento nos gustaría poder sacarlos al aire. Les ha llegado el mensaje a los oyentes de esto. Ojalá se animen y podamos charlar al aire. Gracias a Radiográfica, a Angie por la operación y por la buena onda. Gracias a Claudio Maracita. Ha sido un hermoso programa. Nos vemos entonces el lunes que viene, ¿te parece, Silvano Pascuso? Porque ya están llegando del próximo programa. Nos vemos el lunes que viene y probablemente ya tengamos cerca un nuevo conversatorio, probablemente sobre el peronismo en la etapa democrática. Vamos a discutir el peronismo post-dictadura o post-democracia, que me parece un debate urgente. Creo que va a estar muy bueno. Sí, estamos cerca de poderlo concretar. Muy bien, Silvano. Nos vemos entonces el lunes que viene. Basta de todo esto. Nos vamos a ir con 2 minutos con un tema que nunca habrán escuchado, que se llama Ya no sos igual. Silvano, para todos los que nos están escuchando, ¿qué le decimos? Patria o muerte.